Ahora en esta lección hablaremos acerca de la función y producción de los andrógenos adrenales. Acerca de su regulación es muy similar a como sucede en el tema del cortisol. Existe un eje que se conoce como el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El hipotálamo libera hormona liberadora de corticotropina que a su vez provoca la liberación desde la adenohipófisis de ACTH, también conocida como corticotropina. Por eso esta sí se llama hormona liberadora de corticotropina y es porque libera la corticotropina. Entonces, pues la corticotropina puede viajar sobre todo a una zona que se le conoce como zona reticular. Es una zona dentro de la corteza suprarrenal, aunque también dentro de la zona fasciculada que se dedica principalmente a la producción de cortisol, también puede hacer de manera secundaria a estos andrógenos adrenales, que los dos que vamos a destacar es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Cuando se estudian las concentraciones plasmáticas, por ejemplo de la dehidroepiandrosterona y también de la androstenediona, pues siguen un patrón diurno semejante al tema del cortisol. Es decir, están bajo la influencia de lo que es el ciclo circadiano, en donde hay más picos matutinos y en la noche en realidad hay menor cantidad de estas hormonas. En esta zona particular de la corteza suprarrenal se va a especializar para tomar el colesterol y modificarlo hasta producir este par de andrógenos adrenales. Algo relevante son los cambios que suceden. Quiero que vean cómo en la molécula del colesterol, que es una molécula lipídica de 27 carbonos, pues al compararlo con las hormonas que vemos en la derecha, ha sucedido un cambio que es el más importante y es se ha quitado toda esta cadena lateral, ¿sí? Eso es gracias a un par de enzimas. Inicialmente funciona la colesterol desmolasa quitando desde el 22 hasta el carbono 27 y después en otro pedazo de la esteroidogénesis la 17-20 ligasa corta el resto y pueden ver cómo aquí ya no hay ninguna cadena lateral que sí había en la molécula del colesterol y ese es el cambio más importante. Otras cosas a destacar es que por ejemplo en la androstenediona tiene un grupo cetona en la posición C3, o sea, en el carbono 3. Compáralo con el colesterol y aquí tenía un grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo sí se queda, por ejemplo, en la dehidroepiandrosterona. Son algunas de las diferencias que encontramos moleculares que le dan, digamos, su firma química particular a cada uno de estos y los hace más afines a unirse a sus receptores, por ejemplo, androgénicos y hacer sus efectos, cosa que el colesterol no puede hacer. También hay que destacar que en el grupo 17, en el carbono 17, donde es cortada pues toda esta cadena lateral de manera enzimática del colesterol, pues ahí termina formándose un grupo cetona. Esas son como las características moleculares de estas hormonas, gracias a estas enzimas que han hecho los cambios desde el colesterol y se ahonda más acerca de esas enzimas en el tema de fisiología general de las suprarrenales. Y de hecho hablando acerca de justo esta zona reticular y la producción de andrógenos adrenales, es importante esta función de los andrógenos, aunque se conocen como andrógenos débiles, por el tema de que la testosterona en el caso de los varones pues es un andrógeno mucho más potente, pero particularmente lo que les quisiera destacar es que estos andrógenos que son producidos desde la glándula suprarrenal son muy importantes durante los cambios físicos de la pubertad. De hecho, existe un aumento en la pubertad de la producción de estos andrógenos de los que hablábamos suprarrenales. Entonces, esto precede, o sea, es antes de 1 a 2 años del aumento de producción de esteroides gonadales. O sea, en el hombre todavía no se está produciendo en cantidades importantes la testosterona y asimismo, pues obviamente en el caso del sexo femenino, pues no hay esa secreción de testosterona porque los ovarios van a ser más bien estrógenos. Pero es justo este momento, 1 a 2 años antes de esta producción esteroide gonadal, en donde estos par de andrógenos suprarrenales estimulan, por ejemplo, la generación de vello púbico y axilar, que son caracteres sexuales secundarios que suceden durante la pubertad. Y a este proceso, que son estos cambios que suceden gracias a estos andrógenos adrenales, es justo conocido como adrenarquia y es importante en el desarrollo de todas las personas. En los adultos después de la pubertad cambia un poco la función de justo la dehidroepiandrosterona y la androstenediona y depende justo
del sexo, ya sea masculino o femenino, del que estemos hablando. Por ejemplo, en los hombres, la verdad es que la función de este par de andrógenos suprarrenales tiene una muy pobre función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de estos andrógenos adrenales son convertidos en testosterona a nivel testicular. Y aún más que eso, pues en realidad la producción de testosterona testicular es tan importante que eclipsa totalmente la función de estos andrógenos. Es decir, la potencia para hacer efectos androgénicos de la testosterona es mucho mayor que estas. Entonces, en realidad en un hombre, por ejemplo, podría no tener la secreción de estas y la función de la testosterona básicamente cubriría cualquier deficiencia de la DHEA y de la androstenediona. Por eso en el hombre en realidad es un andrógeno débil, secundario, que no tiene una función de tanta importancia. Sin embargo, en el sexo femenino es distinto, ya que en las suprarrenales se aporta justo estos andrógenos, la DHEA y la androstenediona, y aportan la gran porción de andrógenos circulantes en el sexo femenino, porque en el sexo femenino los ovarios no hacen de forma activa la testosterona, entonces este par de andrógenos suprarrenales sí tiene importancia y son andrógenos de importancia en el sexo femenino, responsables de, por ejemplo, el desarrollo del vello púbico, del vello axilar y de la libido. Entonces vemos cómo es importante señalar las funciones de estos andrógenos suprarrenales en contexto del momento de la vida de la persona, o sea, cómo en la pubertad era de importancia en ambos, pero después de la pubertad la realidad es que en las mujeres tiene más importancia que en los hombres, por las razones que te expliqué. Me gustaría hacer una correlación clínica justo de esta fisiología acerca de la producción de los andrógenos suprarrenales y una enfermedad que es relativamente frecuente, es congénita, es decir, se asocia que la persona que lo tiene nace con esta alteración. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, bueno, se llama hiperplasia suprarrenal congénita y es debido a una mutación de las enzimas relacionadas con la formación de estas hormonas suprarrenales. Más frecuentemente, cerca del 95% de los casos, 90-95, es debido a la mutación de la 21 beta hidroxilasa. Quiero que se fijen cómo desde el colesterol habían varias enzimas de las que ya hemos ido platicando para la formación de cortisol y de aldosterona. Pero en esta enfermedad, al no funcionar esta enzima, digamos que el colesterol se va a modificar a pregnenolona, después a progesterona y aquí ya no puede bajar, ya no se puede transformar a esto, que pues, son mediadores que van a llevar a la producción de aldosterona y cortisol en sus zonas de la corteza suprarrenal correspondientes. Entonces digamos que se atoran aquí porque no funciona bien esta enzima y se empiezan a mandar hacia acá porque estas enzimas sí están presentes y lleva a un aumento de importancia, en este caso particular, en la mutación de 21 hidroxilasa, porque la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser debido a otras mutaciones como la 17 hidroxilasa y ahí tiene otro tema u otra presentación clínica que voy a abordar en un video particular para esa enfermedad, pero aquí lo que quiero decir es que en la mutación de 21 beta hidroxilasa lleva a que esta persona tenga una elevación marcada de la dehidroepiandrosterona y androstenediona. Entonces, entender toda esta fisiología aquí se vuelve vital, porque comprendemos cómo al estar mutada esta enzima y no se forma, por ejemplo, cortisol, el cortisol no puede ir al eje hipotálamo-hipófisis y retroinhibir la formación de ACTH. Entonces la ACTH sube y sube y sube, pero la ACTH, aunque no puede hacer cortisol, sí puede favorecer que se haga más y más y más de estos andrógenos suprarrenales, que en el paciente, dependiendo de su sexo y dependiendo de qué tan mutada o qué tan afectada está esta enzima, puede tener, la verdad es que una variedad de presentaciones clínicas. Por ejemplo, en las mujeres puede haber hirsutismo o acné debido al exceso de estos andrógenos. En los hombres, en realidad, como es normal que en algún momento desarrollen más vello corporal, pues puede presentarse como una pubertad más precoz y en realidad no llamar tanto la atención. En el sexo femenino, pues el hecho, por ejemplo, de generar vello facial o algo por el estilo, ya nos estaría llamando la atención que quizá pudiera tener alguno de estos problemas.
Entonces puedes ver la importancia de entender aquí la fisiología para después entender y comprender profundamente algunos estados patológicos. Eso sería todo por esta lección. Ahora sí, nadie te va a decir que no sabes dominar el tema de los andrógenos suprarrenales. Felicidades y sigue aprendiendo.